Nancy, si un cliente está interesado en construir, ¿cuáles son los requerimientos para que ellos obtengan un préstamo de construcción? Es muy importante que el cliente tenga conocimiento de su crédito, qué es su puntuaje, qué pagos tiene en su crédito, porque son las cosas que vamos a necesitar evaluar. También toma forma, ¿verdad?, sobre todo el préstamo en general. También es muy importante que el cliente sepa cuánto es lo que ganan, más o menos, porque eso les va a dar a ellos una idea de todos los préstamos que tienen, los pueden reducir de su mensualidad, o sea, de lo que ellos ganan al mes. Esto es lo que se llama el debt to income ratio. O sea, muchos de nosotros nos dirigimos a eso porque es parte de la calificación. Entonces, vamos a decir, un banco, o por ejemplo nosotros que somos prestamistas, vamos a querer ver cuántas deudas tienes, porque después de que tú haces tus pagos mensuales, vamos a decir, tienes una tarjeta de crédito, pago de un auto, varias cosas en el crédito. Al final de tus pagos mensuales tienes muy poquito que te sobre, entonces eso hace difícil para un banco prestarte dinero. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber cómo me vas a pagar a mí la hipoteca, cómo vas a calificar para un préstamo si, ¿verdad?, nada más te sobran a lo mejor $200. Entonces es muy importante saber también dónde están las finanzas. También otra cosa que le pedimos al cliente es 2 años de historial de trabajo. Piensan que porque no han tenido o no han cumplido 2 años en una compañía, no tienen esos 2 años, cuando en realidad no es así. Pueden ellos a lo mejor cambiarse de X compañía a Y compañía, ¿verdad? Mientras que se acumulen esos 24 meses y que podamos nosotros comprobar de que hubo una razón positiva para ese cambio, entonces no hay ningún problema. Yo sé que hay mucha gente aquí en el Valle también que trabaja quizás para las compañías de aceite. Esos son la mayoría de los clientes que yo recibo, y muchos de ellos piensan, no, pues yo me moví de esta compañía a esta y a la otra, y pues hubo muchos cambios durante el tránsito de los últimos 24 meses. Y eso es lo que les hace difícil a ellos, ¿verdad?, tomar ese primer paso para decir, oye, a lo mejor yo puedo calificar. Entonces, se les recomienda, ¿verdad?, que a lo mejor hagan una evaluación de sus trabajos en los últimos 4 meses, y si se completan los 24 meses, anímense a aplicar, ¿verdad?, porque es algo que mucha gente no sabe. Te digo, ponemos allí en los posts de Facebook o Instagram y ponemos de que se necesitan 2 años de trabajo, pero pues en realidad ellos piensan que es nada más 1, y pues no es así. Por eso es importante también hacer las preguntas a los prestamistas y decirles, oye, esta es mi situación, y explicarles bien a bien para saber si pueden calificar. Esas son varias cosas. Otra cosa, si quieres construir, es importante saber en dónde quieres construir y si tú ya eres dueño de tu terreno. Aunque no es un requisito que tú tengas ya un terreno que esté liquidado, pues también es un requisito saber más o menos qué ruta vamos a tomar, ¿verdad? O sea, si vas a construir con un terreno que ya es tuyo, o piensas obtener un terreno y después hacer el préstamo así. Y si tienen ellos un terreno que ya es de ellos, ¿eso es beneficio? Si ya tienen el terreno, entonces eso ya es equidad para el cliente, o sea, para el préstamo, y ya estás empezando con el pie derecho, ya tienes el valor. De ahí en adelante ya nada más hacemos lo que sería el resto de la construcción. Eso no es muy difícil cuando ya eres dueño de tu terreno. Y como lo he mencionado, igual si no eres dueño, vamos a decir, lo obteniste el año pasado y has dado 9, 8 pagos, igual también se puede trabajar con eso. O si apenas estás buscando terreno y aún no lo encuentras, pero el día que lo encuentres también puedes dar, por ejemplo, el enganche para ese terreno, y ya después se hace todo el proceso de la construcción, del préstamo para la construcción. Bueno, Nancy, ¿y qué tal si tenemos un cliente que es dueño de su propio negocio o trabaja por su propia cuenta? ¿Cómo se le puede ayudar a ellos para obtener un préstamo para construcción? Igual también se requiere 2 años, ¿verdad? El caso de una persona que trabaja por su propia cuenta o es dueño de un negocio, no es igual en forma de que ellos no son un empleado con una compañía y no tienen un W2. Ellos normalmente lo que tienen es lo que se llama un 1099, o quizás hacen su income tax, y cuando hacen su income tax lo hacen como un Schedule C. Lo que esto quiere decir es, se le pide que tengan 2 años
años de sus impuestos. So, por ejemplo, estamos en el año 2023, quizás pediríamos el 21 y el 22. Y ya con esos, ¿verdad? Se les hace un análisis también, ¿verdad? Porque también se tiene que comprobar que ellos están ganando dinero, porque algo que mucha gente hace aquí en el Valle, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque los clientes que vienen a nosotros a veces pues ganan muy buen dinero en su negocio. Al ellos reportar las taxas y hacen, ¿verdad?, todo el papeleo y todas las calculaciones, a veces son muchos gastos que el negocio obtuvo ese año, y entonces los deja ellos con muy poquito ingreso para comprobar. Y entonces es algo que nosotros siempre le tratamos de educar al cliente y decirle, se ponga con una persona que de verdad sepa hacerle las taxas bien, que lo vaya a guiar, ¿verdad? Porque quizás eso es algo que ellos le quieran comentar a la persona con la que les está haciendo las taxas. Ellos quieren construir a lo mejor una casa, y qué es lo que ellos les recomiendan. Los impuestos, cómo reportar sus ingresos, cómo hacer todo bien, porque mucha gente lo que hace esto para no reportar y para no pagar, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que sepan los clientes, ¿verdad?, es que es importante reportar todo como es, y si de verdad hicieron muy buen dinero, no hay por qué esconderlo, porque nosotros le llamamos a esto de que eres rico, pero eres pobre en papel. So, aunque tú quisieras ir a sacar un préstamo aquí o una casa acá, esto y lo otro, a veces no se puede, porque no te podemos comprobar que tienes suficientes ingresos. So, 2 años de eso. Y ahorita, de hecho, estamos en la temporada que es perfecta, ¿verdad?, para obtener ese tipo de guianza y de asesoría. Quizás lo que hagan hoy en las taxas, al reportarlas en los ingresos, puede determinar si tú vas a calificar para una casa. Si eso está en tus planes en los próximos meses, o quizás antes de que termine el año, tienes que tener en mente que las taxas de este año a lo mejor, ¿verdad?, tienen mucho que ver en tu calificación. Entonces sí se pide nada más eso. No todo el tiempo se piden 2 años, a veces es muy posible que se pueda calificar hasta con 1 año. Vienen muchas otras cosas en mente. So, vamos a decir, te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que una persona se fue de ser un soldador en una refinería o no sé, en las líneas de gas, algo así. Y ellos lo hicieron varios años. Y este año, bueno, el año pasado, decidieron, lo voy a hacer por mi propia cuenta. Voy a abrir mi propio negocio y me voy a convertir en soldador. Y deja de ser un empleado de W2 y se convierte, ¿verdad?, pues quizás trabajando por su propia cuenta. Entonces, ahí en ese caso es posible de que podamos considerar que él nada más tiene 1 año de reportar sus ingresos como trabajando por su propia cuenta, porque él ya tiene la experiencia, ¿verdad? Claro, ¿Me entiendes? En el mismo ramo, Sí, exacto. So, entonces es muy importante, ¿verdad?, hablar con nosotros para contestarles todas esas preguntas, para ver si a lo mejor hay cierta manera de poder calificarlos. No todo el tiempo es exactamente como dicen las guías, a veces hay, ¿verdad?, maneras de hacerlo posible, pero sí, para una persona que trabaja por su propia cuenta, esas son las cosas más importantes. 1, el crédito; 2, al menos 2 años, ¿verdad?, mínimo 2 años, y ya veremos si se puede con menos tiempo, dependiendo de la situación individual de esa persona.